Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Una capilla ardiente se levantó en el cuartel de los agentes metropolitanos de control para rendir homenaje a uno de sus miembros asesinado en cumplimiento de su deber. 2 puñaladas acabaron con la vida de Óscar Andrango cuando participaba en un operativo de control de ventas informales. Un crespón negro a la entrada al cuartel metropolitano era señal que todos estaban de luto, pero las actividades no se podían detener. Todo fue preparado para recibir a uno de sus compañeros asesinado cobardemente por un vendedor informal. Videos viralizados en redes reflejan la agresividad del sujeto que luego del ataque criminal desaparece en medio de la confusión. Yo todavía no lo asimilo, no lo creo. Siento que él me va a llamar en cualquier momento, que me va a decir que salgamos. En los allegados, parientes, compañeros y amigos hay dolor, angustia e indignación. No llevan nada más para repeler la violencia callejera a la que se enfrentan. Que nos den más garantías, porque nosotros salimos a la calle, salimos así, como nos ven puestos la armadura que es el uniforme. 4 años de relación, 48 meses de noviazgo, se conocieron cuando decidieron ser agentes metropolitanos de control. Alexandra reveló que los planes de conformar una familia se terminaron en un abrir y cerrar de ojos. Él desde el cielo sé que nos va a cuidar, sabe que lo amo, lo amaré siempre, que se lleva una parte de mi vida con él. Al agente de control metropolitano, el asesino le propinó 2 certeras puñaladas, una a la altura del tórax y otra en el muslo. La víctima, de 34 años de edad, murió a los pocos minutos camino al hospital. No posee antecedentes. El presunto asesino fue capturado minutos más tarde. Se trata de un hombre de 30 años de edad. Por la forma como manejó el cuchillo, al parecer no era la primera vez que lo utilizaba. Existen todas las características dolosas en las cuales este ciudadano agrede directamente con la intención de matarle. Ahora cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de asesinato. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena entre 25 a 32 años de cárcel. En Quito informó Iván Casamen. Varios agentes metropolitanos se concentraron en los exteriores del municipio de Quito para exigir garantías que respalden su trabajo tras el asesinato del agente de control en el sector del Recreo. El alcalde de la capital mencionó que revisará el estatuto autonómico de la ciudad para evitar nuevas agresiones contra los funcionarios. La exigencia de garantías laborales por parte de un grupo del Cuerpo de Vigilancia Metropolitana surgió luego del asesinato de un agente mientras efectuaba un operativo de control del espacio público en el sector del Recreo la tarde de este martes. Angustiados por los pocos elementos de defensa, los uniformados pidieron al alcalde capitalino mayores respaldos. Este es mi elemento de protección, simplemente el gas, que no utilizo. Nos prohíben utilizar el tolete en contra de la ciudadanía, nada más. La mayoría de agentes relataron haber sufrido al menos una agresión verbal o física durante los últimos meses. Unas señoras vendedoras que no se querían retirar del espacio público me agredieron físicamente, me maltrataron, me lanzaron el ají, fui bañada literalmente en ají. Sí, no recibí respaldo. El secretario César Díaz mencionó la necesidad de modificar el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público para evitar que se desate una ola de violencia entre la población. Reforme en el ámbito de que nuestros policías, nuestros agentes metropolitanos tienen que tener armas no letales. En tanto, el burgomaestre se comprometió a revisar las leyes para encontrar un mecanismo que evite nuevos maltratos hacia los agentes. Estamos revisando inclusive en la parte del estatuto autonómico, sí tenemos la posibilidad de dotar de infraestructura, de seguridades, estaremos nosotros escuchando a los agentes. Enfatizando que no es una competencia municipal el uso progresivo de la fuerza durante los operativos de control de las ventas informales. Salimos a acompañar al espacio público, no están capacitados ni dotados de armas, ni es nuestra competencia entrar a estos temas violentos. Las autoridades piden el respaldo de la comunidad para combatir las agresiones hacia los agentes. ¿Cómo nos puede ayudar? Es no consumiendo, no comprando productos en las calles,
Reportes municipales establecen que fuera de la estación de buses del Recreo, al menos 100 vendedores informales se concentran en horas pico para ofertar todo tipo de productos, informó Sofía Vintimilla. La muerte de un agente de control producto de la agresión que sufrió con un cuchillo eleva nuevamente el debate en torno a la necesidad de una normativa que prohíba el uso de armas blancas, pues el porte de este tipo de objetos no constituye un delito. ¡Policía! A diario se presentan denuncias de ciudadanos que han sido asaltados en buses, en las calles, incluso al interior de sus propios vehículos. Las personas no dejan de ser víctimas de la delincuencia. Estos hechos, a pesar de presentar una reducción en comparación con el 2019, continúan como una fuerte problemática. Ejemplo de ello, el pasado martes un agente metropolitano murió de 2 puñaladas. En el 2020 se registraron 14.484 denuncias. En el 2019, a esta fecha, se evidenciaba 22.778 denuncias. Esto se agrava, dicen los entendidos, porque el porte de armas blancas no consta ni como una contravención. El Código Orgánico Integral Penal no consta dentro de las contravenciones el hecho de estar portando un arma blanca por la calle, por decirle, y la persona debe ser detenida. No consta. Sin embargo, hay situaciones en las que sí se puede aplicar la ley, en el caso de que alguien porte un puñal o cualquier instrumento cortopunzante. Mientras esa arma no se saque y no se amenace a otra persona o no se utilice para cometer una infracción, no hay delito o no hay contravención. El rato que hayan amenazado a alguien con el arma blanca, ahí ya se convierte en un delito que se llama tentativa. De ahí que para que se eviten situaciones de riesgo que puedan ocasionar lesiones a terceros, se recomienda impulsar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, tema que ya fue tratado en 2019 y que no pudo avanzar, entre otras cosas, porque se podría poner en riesgo la seguridad jurídica de todas las personas. Violentándose un principio. Supongamos que usted sale a una parrillada y va llevando un cuchillo, una tenaza, todos los utensilios para hacer la parrillada. Un policía le encuentra a usted con eso y le dice: señor, ¿por qué usted está utilizando o está llevando esto? Usted tiene que demostrar que no está llevando eso para el cometimiento de una infracción. A pesar de ello, asegura que este tema debe seguirse analizando guardando estos principios fundamentales. En esta situación, incluso el municipio de Quito avanza en una ordenanza para prohibir el porte de armas blancas. Informó Javier Rosero. Por otro lado, el alcalde del Cantón Durán, Dalton Narváez, asentó la denuncia en contra de los funcionarios que participaron en actos de burlas y abusos contra de una mujer con discapacidad. De su parte, la policía logró la captura de 2 implicados en el hecho. Estas imágenes se viralizaron la tarde del martes. En ellas se puede apreciar a una mujer que permanece atada con cinta de embalaje a una estructura de metal mientras es sometida a ciertos actos humillantes. El acto se produjo en una escalera de emergencia situada en la parte trasera del municipio del Cantón Durán. ¿Usted cómo se enteró? Por redes sociales, amigo. ¿Porque no le contó? No, es que ella en sí, ella todo lo toma a broma. La fémina que recibe los abusos tiene 32 años de edad. A los 20 sufrió de toxoplasmosis, razón por la cual terminó diagnosticada con el 60% de discapacidad física e intelectual, quedando también con problemas para hablar y escuchar con claridad. Acostumbraba a pasar sus mañanas en los exteriores del municipio duraneño. Quiso ella coimar conmigo que sí, señora, no sea mala, ayúdeme, que mire, hablemos. Pues la dignidad de mi hija no puede quedarse así. Al día siguiente de publicarse este video, la joven recibió en su casa la visita de funcionarios como el gobernador de la provincia, quien llegó junto a miembros del Ministerio de Salud y del MIES. Respaldo a la familia de Grey en este acto aberrante, bochornoso. Parece que han sido en reiteradas ocasiones que ha sentido cierto abuso por parte de ciudadanos y autoridades. Dalton Narváez, alcalde del cantón, acudió a la fiscalía para dejar sentada una denuncia que castigue a los autores del suceso. El video que ustedes vieron es denigrante, bochornoso. Siento vergüenza ajena, pero así es. Cerca del mediodía se confirmó la detención de la uniformada que aparece en la imagen. También se logró retener a la persona que grabó con el teléfono celular, quien sería otro agente metropolitano. Falta además capturar a quien arroja agua sobre ella. Este sujeto sería trabajador de una copiadora.
y también buscan identificar a quien difundió el contenido en las redes sociales. Cabe recalcar que ellos indican de que otra persona ha sido la que le ha atado, ¿sí? De su parte, el gobernador Chonillo indicó que pedirá a los gobiernos autónomos prestar atención al personal que labora en estas entidades, para que le hagan las respectivas capacitaciones y valoraciones, ya sean psicológicas o valoraciones en cuanto a su accionar a los funcionarios públicos. Y precisamente durante ese día, representantes de la Defensoría del Pueblo ofrecieron su colaboración en materia de capacitaciones. Y si hay alguna institución pública del Estado que quiera venir a dar algún tipo de capacitación, algún hacer análisis psicológico, están las puertas abiertas. Informó José Morales. Contencioso Electoral negó la impugnación del correísmo y ratifica la candidatura del binomio Lasso-Borrero para las próximas elecciones. Delegación del CNE de Guayas negó la candidatura de Daniel Salcedo como asambleísta provincial, quien enfrenta varios procesos penales por corrupción. Sofía Almeida asume la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana tras la destitución de Cristian Cruz. Niños que estudian en sectores rurales del país no pueden acceder a la educación virtual por falta de recursos económicos y tecnológicos. Más adelante, un reportaje especial. Ahora les contamos que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral rechazó en última instancia el recurso presentado por la Alianza Correísta UNES contra la candidatura de Guillermo Lasso de Creo, mientras que el Consejo Nacional Electoral continúa con la revisión de cumplimientos de requisitos de los otros binomios. La Alianza Correísta UNES impugnó la candidatura de Guillermo Lasso por supuestamente tener bienes en paraísos fiscales. El recurso fue analizado por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que en sentencia de última instancia desestimó la objeción. Las partes procesales pueden pedir ampliación o aclaración en un plazo de 3 días. Lasso se pronunció en una de las actividades que cumplió en Quito. Así que abandono mi título de precandidato y de ahora reclamaré el título de candidato. Los candidatos ganan terreno en las redes sociales y en eventos para dar a conocer su plan de gobierno. Lasso asegura que no habrá más impuestos tras los acuerdos a los que llegó el actual régimen con el Fondo Monetario Internacional. No vamos a subir el IVA y diremos claramente al Fondo Monetario Internacional, ese camino que ustedes sugieren es recesivo. Una de las candidaturas que está en firme para los próximos comicios es la de Gustavo Larrea y Alexandra Peralta por Democracia Sí. Larrea critica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su propuesta es una política de reestructuración de la deuda. El aumento del IVA es recesivo, disminuye el consumo. Yo dirigiría una política clara de reestructuración de deuda y por otro lado abriría fondos para crédito. Sobre los hechos de corrupción y candidatos a varias dignidades con procesos penales en curso, tienen una postura clara. Es falta de ética que alguien que ha cometido un delito pretenda además ser candidato y todavía autoridades que le socapen. Y si son aceptados, los ecuatorianos los hundirán en las urnas, porque nadie en el Ecuador quiere votar por los presuntos corruptos. Mientras que el Consejo Nacional Electoral continúa con la revisión de cumplimiento de requisitos de otros binomios, además espera las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Informó Priscila Cadena. La Junta Electoral del Guayas rechazó la inscripción de candidatura de Daniel Salcedo y 3 personas más que aspiraban llegar a la Asamblea Nacional por el partido Fuerza Ecuador. El Consejo Nacional Electoral argumentó que ellos no participaron en las primarias y deben ser reemplazados en 48 horas. La sesión ordinaria se instaló la tarde de ese miércoles con la presencia de 3 vocales de la Junta Electoral Provincial de Guayas, en la que se leyó un informe técnico-jurídico y por votación unánime se rechazó el proceso de inscripción de Daniel Salcedo Bonilla por el Distrito 1 del movimiento político Fuerza Ecuador. No es solo el primer candidato de esa lista, sino 3 candidatos adicionales de esa misma circunscripción no cumplieron con el procedimiento de primarias. Por tal razón, no podrían haber participado. Ahora estas inconsistencias deben ser subsanadas en un plazo de 2 días por el mismo movimiento que participa con la lista 10 y fundado por Abdalá Bucaram Puley.
Ese partido político tiene 48 horas para entregar a la Junta Provincial el nombre y la documentación completa del nuevo candidato y por ende se inscribiría el futuro candidato, el nuevo, para participar en estas elecciones. Salcedo ingresó los documentos de forma virtual el pasado 7 de octubre y según el CNE no participó en las primarias aquella agrupación política. Él es procesado bajo el delito de delincuencia organizada, que la Fiscalía investiga por la presunta comercialización de insumos médicos de forma ilegal y también por contratos sospechosos en hospitales públicos en Guayaquil durante la pandemia, en el que 14 personas más están implicadas, entre ellas los hermanos Bucaram Puley. La inscripción de Salcedo para participar en los próximos comicios fue cuestionada por militantes del Movimiento Unidad Popular hace unos días, informó Charlie Pisa. Este viernes la Comisión de Fiscalización abocará conocimiento del juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo, acusada de supuesto incumplimiento de funciones y gestión de cargos públicos. Romo, por su parte, exige que este proceso se haga de forma presencial. Una vez que el expediente del juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo fuera remitido a la Comisión de Fiscalización, esta mesa legislativa ya empezará el trámite. En esta línea, el día viernes próximo a las 8 de la mañana nos estaremos reuniendo formalmente y definir el cronograma de trabajo que llevaremos. El proceso contra Romo es impulsado por las asambleístas Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo, quienes la acusan del supuesto incumplimiento de funciones por los hechos violentos ocurridos en octubre, pero también ampliaron las causales a la presunta gestión de cargos públicos. Ha reconocido en la comisión multipartidista haber recibido sugerencias de nombres por parte del asambleísta investigado y que luego fueron designados en los cargos de... Entonces aquí está clara la gestión de cargos públicos. Romo, una vez que supo del envío de su expediente a la comisión, solicitó al presidente Litardo que su proceso sea tratado de forma presencial. Exija que los asambleístas interpelantes salgan de la comodidad que representan las sesiones vía Zoom en sus hogares, en donde han permanecido los últimos 7 meses, mientras yo he enfrentado la pandemia como enfrenté octubre y como enfrentaré cualquier otra adversidad para el país. Por esta razón, exijo que mi juicio político sea presencial y que quienes me interpelan den la cara y asuman la responsabilidad de lo que acusan. El presidente Litardo aún no se ha pronunciado sobre esa posibilidad, pues la Asamblea mantiene teletrabajo desde el mes de marzo y no hay fecha de retorno al Palacio Legislativo. Quienes sí expresaron su rechazo a las exigencias de Romo fueron los integrantes de fiscalización. Desde mi comisión no puede haber excepciones para nadie y estoy claro y convencido de lo que tenemos que hacer en lo que nos corresponde en el marco de la independencia de las funciones del Estado. Aquí las reglas de juego las pone la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de Fiscalización, no la ministra de Gobierno. Ella está totalmente equivocada. Las reglas de juego que ella las ponga dentro del ministerio, que es de su competencia y no dentro de la Asamblea. La Comisión de Fiscalización, una vez que aboque conocimiento, tendrá 30 días para dar trámite al proceso de juicio político, informó Carolina Basante. La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda enjuiciar políticamente al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, a la exministra del ramo, Catalina Andramuño, al presidente del CONADIS, Javier Torres, y una investigación al legislador Fabricio Villamar. Todo está enmarcado en la presunta emisión fraudulenta de carnés de discapacidad. La Comisión de los Derechos de la Salud de la Asamblea Nacional se instaló para la lectura y aprobación del informe no vinculante de la investigación dispuesta por el Pleno Virtual para fiscalizar la obtención de los carnés de discapacidad de legisladores y de funcionarios públicos. Pues en las conclusiones de dicho informe se confirmó la existencia de presuntas irregularidades en la emisión de los documentos, responsabilidad que recaería sobre el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, así como la exministra Catalina Andramuño. Esta responsabilidad política también recae en la exministra, que además no ha dado la cara a esta comisión. Entre las investigaciones se centra también la emisión de carnés a ciertos asambleístas y a sus cónyuges desde el 2013, cuando el Ministerio de Salud Pública asumió esa competencia. Se propone entonces también una investigación al legislador Fabricio Villamar
Pues con 9 votos a favor y 3 en contra, se aprobó dicho informe que recomienda 3 juicios políticos al actual ministro de Salud, a la ex ministra del ramo Catalina Andramuño y al presidente del CONADIS Javier Torres por incumplimiento de funciones. Pues se señaló que tanto el Ministerio de Salud Pública como el CONADIS tienen responsabilidad compartida sobre el tema de discapacidades. Sin embargo, las dos entidades tienen registros diferentes sobre el número de personas con discapacidad en el país. El primero informó que el número de personas con discapacidad ascendía a 512.187, mientras que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades en su comparecencia señaló que serían 481.392. Aquí también se señalan que hubo la emisión fraudulenta de carnés durante la emergencia sanitaria y se determinó que pese a las alertas emitidas por el Servicio Nacional de Aduanas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre comportamiento atípico de las importaciones de vehículos y el crecimiento inusual de jubilaciones a personas con discapacidad respectivamente, ni el Ministerio de Salud Pública ni el CONADIS definieron planes y programas para erradicar viejas prácticas de uso indebido del carnet de discapacidad. El informe aprobado será puesto en conocimiento al presidente del Legislativo para luego ser debatido en el Pleno, informó Marilyn Jaramillo. Más adelante les contamos que no existe acuerdo entre empresarios y trabajadores para el incremento del salario básico unificado para el año 2021. Los detalles en breves minutos. De regreso con El Comercio TV, gracias por su sintonía. Empresarios sostienen que el salario básico unificado no debe incrementarse para el año 2021 tras la crisis causada por el coronavirus, mientras que trabajadores consideran que la pandemia no puede seguir siendo una excusa. Trabajadores y empresarios reaccionan ante el acuerdo ministerial 185, en el que se establece una fórmula de cálculo para definir el salario básico unificado en caso de no alcanzarse un acuerdo entre empleadores y empleados. Durante los últimos 14, 15 años, los salarios en el Ecuador se han fijado de manera política y no técnica. El Consejo Nacional de Trabajo tiene hasta el 20 de noviembre para tratar la fijación del salario básico. En caso de no llegar a un acuerdo, la cartera de Estado deberá regirse a una proyección del índice de precio de consumidor del 2021. Si no se da este proceso, se deberá calcular en base al porcentaje de variación del salario básico, índices del precio del consumidor, productividad laboral, elasticidad de empleo, informalidad, entre otros. Esas variables realmente son insuficientes desde nuestro punto de vista. Son variables que han salido desde el criterio del señor ministro, pero no han salido desde los actores del mundo laboral, que son los empresarios y los trabajadores. En años anteriores el salario básico se definió de acuerdo a los índices de inflación. Actualmente el acuerdo especifica que dicha remuneración no podrá ser inferior a la que se encuentra vigente. Ahí hay una discusión jurídica porque el Código del Trabajo establece que empleadores y trabajadores se reunirán convocados dentro del marco del Consejo Nacional del Trabajo para analizar y discutir la fijación del salario. Nunca dice aumento, ¿no es cierto? Entonces la fijación del salario podría ser para arriba o para abajo. A decir de representantes sindicales, la pandemia no es una excusa para no incrementar el salario básico. Hubo sectores de la producción en este país que nunca se detuvieron a pesar de que el COVID nos afectaba a todos los ecuatorianos. Algo a lo que se contraponen los empresarios. Es que no debe haber un incremento salarial. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas del país no dan. El Frente Unitario de Trabajadores asegura que el acuerdo no se ajusta a la realidad. Pero si aquí no se mejora la estabilidad laboral, suyo, mío y de todos los ecuatorianos, ¿qué reglamento laboral, económico puede servir? Ninguno. Ambos sectores esperan alcanzar un diálogo. Informó Valeria Navarro. El exministro Richard Martínez fue elegido como ministro de Finanzas del Año en América Latina por el periódico Global Markets, quienes son los creadores de publicaciones exclusivas para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, entre otros organismos de crédito internacional. Según el editor del medio, el manejo de la reestructuración de los bonos sería lo que marcó la continuación de los créditos con el Fondo Monetario Internacional y China, lo que es considerado como un triunfo. Y atención, Sofía Almeida asumirá la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana tras la destitución de Cristian Cruz, quien fue enjuiciado políticamente por incumplimiento y arrogación de funciones.
124 asambleístas apoyaron la moción de censura y destitución de Cristian Cruz como presidente del Consejo de Participación Ciudadana porque se determinó su incumplimiento de funciones y falta de probidad. La única discapacidad que ha demostrado este avivato de Quinta es no tener sangre en la cara. La decisión del Parlamento fue celebrada dentro del Consejo de Participación Ciudadana, en donde Cruz ya había perdido el apoyo. El día de ayer pudimos ver cómo las cosas caen por su propio peso. Era absurdo pretender que los ecuatorianos y que todas las autoridades del país tengan transparencia cuando desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana no había transparencia. Ahora en este organismo se toman decisiones. De acuerdo a lo que establece la ley, el suplente Hernán Ulloa será principalizado y Sofía Almeida, actual vicepresidenta, asumirá la presidencia. Asumo con responsabilidad y con humildad la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana para activarlo inmediatamente. Para los consejeros es urgente que se enrumbe el camino de la institución, que se ha venido a menos. Basta de abusos, basta de irregularidades, basta de que el pueblo ecuatoriano sienta que el Consejo no está haciendo nada. Por otro lado, la situación de Cruz no termina en la Asamblea. El informe de su destitución será enviado a Fiscalía, Contraloría y otros organismos competentes para que se indague algún tipo de responsabilidad. Cruz ya es investigado penalmente por la supuesta obtención irregular de su carnet de discapacidad. Informó Carolina Basante. En otro tema, agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión desarticularon 3 organizaciones delictivas dedicadas a los delitos de robo, extorsión y estafa. En 6 provincias fueron detenidas 23 personas, 2 de ellas de nacionalidad venezolana. Una vez más, aprovechando la facilidad de las redes sociales, contactaban a personas interesadas en préstamos, ofrecían altas sumas de dinero a bajo interés. Los delincuentes se ganaban la confianza de los interesados y cuando tenían todo a su favor, les entregaban una caja fuerte vacía y ahí empezaba la extorsión y pesadilla. Bajo amenazas, les obligaban a devolver lo que estaba supuestamente guardado en dicha caja. Les ofrecían dinero para ingresarlo como lavado. La otra modalidad de ofertar artefactos electrónicos, los sujetos se identificaban como policías, militares, médicos, para lo cual utilizaban credenciales falsas y así ganarse la confianza de los clientes. Exigían el dinero a cambio de la entrega del producto de la línea blanca, cierta cantidad, y eso eran depositados en cuentas bancarias. Una vez de que se generaba el depósito, nunca llegaban los productos a manos de sus compradores. Los delincuentes extraían toda la información económica de los compradores y con esa misma información exigían la totalidad de la cancelación del producto que jamás llegaba a sus destinatarios y lo peor, que al reclamar por la transacción eran intimidados y amenazados. Hablamos de $500 a $2.700, dependía del enganche que tenga con la persona que requiere un producto. De forma simultánea, los agentes de la UNAS intervinieron en las provincias de Pichincha, El Oro, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Esmeraldas y Guayas. Los delincuentes tienen una trayectoria delictiva y son reincidentes en varios tipos penales como estafa, falsificación de moneda, intimidación y extorsión. En Quito informó Iván Casamen. Encuentran 2 cuerpos en el norte de Guayaquil. El uno estaba en una vereda dentro de un saco de yute, mientras que el otro fue hallado decapitado en un terreno baldío. La policía investiga estos 2 hechos de sangre. En un terreno baldío fue hallado el cuerpo de una persona en estado de descomposición. Según los primeros análisis de la Policía Nacional, se trataría de una persona indigente. Pero lo que llamó la atención es que la persona se encontraba decapitada. Parece que ya está aproximadamente un mes o algo más abandonado en el lugar y por los animales, por el clima, ya estaba inclusive sin algunas partes de su cuerpo. Estaba el cráneo hacia un lado, ya sin su piel. La policía procedió a recabar información en el sector. No tenemos reportes de personas desaparecidas. Por eso estamos nosotros realizando las investigaciones con DINASET para determinar qué realmente pasó. Este hecho se registró en el sector de sociovivienda en el noroeste de Guayaquil. En cambio, en una de las esquinas de Bastión Popular, bloque 10, norte de la ciudad, fue hallado en el interior de un saco el cuerpo de un sujeto. Lamentablemente, dentro de un bulto estaba una persona a la cual se le pudo ver las características, un
un hombre, este individuo sin signos vitales, amanatado. Los moradores dieron aviso a la policía debido a los malos olores que emanaba. Porque las personas solo vieron el bulto y se dieron cuenta horas después porque ya estuvo en estado de descomposición, ya había mal olor y por eso es que después de 4 o 5 horas avisan a la Policía Nacional. El cuerpo fue trasladado a la morgue de la Policía Nacional, donde se procederá a hacerle la respectiva autopsia, a fin de determinar las causas de su muerte. Informó Carlos Julio Gurumendi. Hay niños en la ruralidad que por falta de recursos económicos y tecnológicos se ven obligados a dejar de estudiar. Pese al esfuerzo de sus padres, todo resulta imposible. A esto se suma que por la pandemia deben trabajar exclusivamente para poder subsistir. Esta es la historia de quienes por hoy ven truncado el sueño de educarse. Es el llanto de quien desconsolada pide ayuda. Y es que si antes el acceso a la educación era difícil, hoy con la pandemia el acceso a educarse es abismal. Son las lágrimas de quien se niega a creer que la pobreza lo sentencia a la ignorancia. En esta pequeña vivienda sin puertas ni ventanas, con paredes cuarteadas y con un techo a medio caer, vive esta numerosa familia, que se arriesga todos los días cargando maletas en las trochas, un paso ilegal entre Ecuador y Colombia, paso que es usado incluso por grupos delincuenciales, pero que arriesgando su propia existencia y ante la falta de recursos, no les queda de otra. Que a veces es bueno, a veces es malo, niña, ir a trabajar porque ahora están secuestrando, robando, uno no se gana casi bastante abajo, se gana un poquito, nomás unos 5 a 10 dólares más no se gana. Ella es madre de Pilar, la menor que llora por no poder estudiar, y cuando le preguntamos el por qué, esta fue su respuesta. Cuando dijeron que las clases eran virtuales todo por el internet, yo ya le dije también a mi hija, pues si es así que ya no las pongamos a las niñas, que porque no nos alcanza y no tenemos para comprar la computadora para las niñas. Menos tampoco un celular de alta gama porque no tenemos pues, bastante plata. Pilar este año ya debía ingresar a 8º de educación básica para cumplir el sueño de ser una profesional, pues piensa ser doctora, para cambiar el destino que le tocó, pero que sin embargo no puede hacerlo. Su madre cuenta que la falta de recursos la sentencia a no poder ayudar a las menores. Recién quería yo poner el internet, pero el señor del internet me dijo que me sale $1000 para traer de allá de la calle y poner aquí a la casa para los niños. Hoy la pequeña tiene que conformarse con criar cuyes para poder generar ingresos, al menos para comer. Algo muy parecido le pasó a Alexis Javier García, de 11 años, quien falleció la semana pasada. Él debió dejar de estudiar porque recursos en casa no había. Estaba ayudando en las labores del campo cuando cayó al río de manera accidental en Sucumbíos, y su cuerpo entonces fue arrastrado en medio de la corriente. Hemos hecho lo que hemos podido, hemos buscado en las orillas con la gente. Son las realidades que atraviesan los niños en la ruralidad, pues aquí no hay lujos, hay miedo. Tienen desesperación porque sus sueños caen cual efecto dominó, sin posibilidad de que alguien los ayude o de que alguna autoridad los escuche. Informó Maribel Jaramillo. El segmento Emprendimiento es presentado por Visa. Aquí estamos, promoviendo el progreso de los comercios locales. En nuestro segmento de emprendimientos les presentamos a un joven que fabricó una máquina que permite extraer aceites naturales de varias plantas. El proyecto ecuatoriano se proyecta a una comercialización internacional. Andrés Jaramillo, un joven ecuatoriano de 32 años, quien estudió marketing e innovación tecnológica, creó una máquina que permite extraer el aceite de varias plantas. La sustancia puede ser utilizada como implemento cosmético, para medicina natural, gastronomía, entre otros. Con las hierbas naturales que existen en todo el Ecuador, por ejemplo, puedas meter en una máquina y extraer los aceites esenciales puros, sin ningún añadido ni nada, para que tú puedas utilizarlo para lo que a ti mejor te parezca.
por ejemplo, extraer el aceite esencial de la manzanilla, de la chuquiragua. El aparato electrónico ha sido impulsado en el comercio internacional. En China tenemos parte de la producción, en Los Ángeles tenemos otro departamento que es el departamento de comercialización y atención al cliente, donde está el tema de las garantías, por ejemplo, y tenemos otro equipo que está trabajando en Ohio, que es la parte de marketing digital. La fabricación de este artefacto, que realiza el proceso de destilación, tardó 2 años. Tras su experiencia, este joven emprendedor hace recomendaciones a quienes impulsan sus ideas y negocios. Uno intenta resolverlo todo y no es lo correcto. Hay que aliarse con gente que es especializada en algunas cosas para evitarnos algunos problemas. Para los televidentes que estén interesados en el producto construido por una mente ecuatoriana, pueden comunicarse por Instagram con Andrés Jaramillo _ o a la página web www.spirithunter.co. Una semana va a estar un precio especial que es $399. Normalmente el precio en una tienda de electrónica va a estar a unos $600. Desde diferentes áreas, los emprendimientos ahora son una oportunidad. Informó Valeria Navarro. El segmento Emprendimiento fue presentado por Vista, apoyemos a los comercios locales y digamos juntos, aquí estamos. Más adelante en las noticias del mundo, en la India, al menos 67 fallecidos por las inundaciones, al volver impactantes imágenes. Para evitar el contagio del COVID-19, es importante lavarse constantemente las manos y de manera adecuada. Utiliza agua y jabón. Frota tus palmas y luego lava la parte superior. Haz lo mismo con cada uno de tus dedos. Enjuaga y seca muy bien tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Así es, el COVID sigue entre nosotros. No olvidar estos hábitos para no contraer el coronavirus. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.